Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varán y Dylan se sorprenden mucho al ver a Nar en el coche y aunque le preguntan por qué se subió al coche, Nar no responde. Dylan y Varán salen del coche y deciden no regresar, diciendo que sería una pérdida de tiempo si regresan y dejan atrás a Nar e informan a su familia en la mansión. Mientras Tark estaba sentado pensativamente en la habitación, la señora Acer vino y preguntó, ¿crees que por qué vino a Kiev? Cuando la señora Acer pregunta por qué ella y Dylan abandonaron repentinamente la mansión, Tark dice que sería malo si Varán se diera cuenta de la idea de que alguien los siguiera. Al mismo tiempo, cuando la señora Acer dice que debemos mantener a Nar alejado de ellos, Nar dice que es mi hijo y que no se lo daré a nadie. Mientras tanto, Varán llama a Tark y le dice que no se preocupe de que Nar esté con ellos y luego cuelga. Tark se enoja con Zeida por no poder cuidar de Nar, y enojado, llama a Zeida desde la habitación. Cuando Varán dice que la voz de Tark es un poco nerviosa, Dylan dice que cuando no pudo encontrar a su hijo, se puso nervioso y lo buscó por todas partes. Luego recuerda lo miserables que se sentían él y Varán mientras buscaban a Miran. Tark se enoja porque no puede encontrar a Zeida y cuidar ni siquiera de un niño. Zeida le recuerda a Tark la vez que le dieron a Miran en brazos y le dice que cuando dijiste que te obligarían a ser madre, ese día te dije que no sería madre del hijo de otra persona. Cuando Varán y Dylan quieren hablar con Nar pregunta, ¿no me castigarás? Aunque Dylan pregunta por qué deberíamos castigarte y salir a caminar un rato, Nar no responde, luego lo aceptamos como si Dylan se pone el cinturón. Tark y Zeida siguen discutiendo por culpa de Nar. Dice que tienes razón en calmar a Tarik, pero no debes darle tanto crédito, tratarlo como se merece y castigarlo, lo digo por su bien. Mientras Varán conducía, se dijo a sí mismo, Miran, hijo mío, te extraño mucho. Ojalá estuvieras sentado en ese asiento. Si estuvieras vivo, serías tan alto como Nar. ¿Tiene razón Dylan? ¿Podría Murat sabe algo? Una parte de mí quiere creer que estás vivo, la otra parte de mí dice, ¿qué pasa si no estás vivo? No sé si mi corazón podrá soportar el dolor otra vez, especialmente Dylan, como podrá soportar este dolor, y Dylan recuerda el accidente que tuvieron cuando se dispusieron a ir a Alemania en ese momento. Varán llega al lugar de reunión y sale del coche. Dylan y Nar lo esperan en el coche. Aunque Varán llama muchas veces a la puerta de la casa a la que llega, nadie la abre. Mientras Varán continúa llamando a la puerta, alguien viene y le pregunta a quién está mirando. Varán dice Murat Kara. El hombre dice que no está en casa y le avisaré cuando venga. Varán deja su número y dice que estaría feliz si se comunicara conmigo lo antes posible. Cuando regresa al auto, Dylan pregunta, ¿regresaste rápido? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el hombre? Varán dice que no está en casa y le avisará cuando regrese. Dylan dice, ¿qué haremos ahora? No puede ser así, no tengo fuerzas ni paciencia para resistir. Varán quiere calmarlo diciéndole que no te preocupes, lo encontraremos y lo descubriremos. Cuando Tark le pregunta a Zeida si el hermano de Zeida podría haber hablado con alguien en prisión, Zeida dice que mi hermano no hará nada que ponga a su familia en problemas, pero Tark dice que espero que de lo contrario no sea bueno para él. Cuando le pregunta a su madre qué pasó con Tuba Berfin, la empleada de la casa, que no se encuentra bien, su madre, Aceran, la regaña diciendo, ¿qué te dijo? Varán y Dylan revisan la boca de Nar para ver si tiene hambre, pero Nar no abre la boca ni dice una palabra. Varán dice que yo también tengo hambre, te llevaré a un lugar muy agradable. Cuando a Tark le preocupa que aún no hayan regresado y quiere llamar, la señora Acer le impide atraer atención innecesaria. Cuando Varán y Dylan dicen que no dañarán a Nar en Berfin, tanto la señora Acer como Tark se enojan por dentro. Cuando Varán y Dylan llegan al lugar donde van a comer, Varán intenta sacar a Nar del coche, pero cree que Nar le va a disparar y se cubre la cara con las manos. Cuando Varán ve esta situación, dice, no estés triste y no tengas miedo, no te haré daño. Varán le toma la mano mientras cruza la calle y todos cruzan la calle juntos. Cuando la señora Acer no puede encontrar el collar de oración de Nar, se preocupa y no puede encontrarlo por ningún lado, diciendo que necesita encontrarlo antes de que Dylan y Varán lo vean. La señora Azade intenta relajarse leyendo el Corán en prisión. Sus compañeros de sala le dan un regalo a la señora Azade y le agradecen por haber sido liberada. Porque la señora Azade no escatimó su ayuda para que sus hijos estudiaran y encontraran trabajo.
Cuando Dylan y Varane le preguntan a Nar qué les gustaría comer, se sorprenden al saber que Nar no sabe qué son la pizza y la hamburguesa. Dylan dice que creo que es algo muy delicioso, pidamos una hamburguesa para Nar e incluso comámosla y acompañémoslo. Al ver a Nar mirando el parque con atención, Dylan dice, puedes jugar en el parque si quieres. Cuando Nar responde, no quiero que los niños jueguen en el parque, te dije que no soy un niño. Dylan y Varane sienten lástima por él. Cuando Nar mira fijamente la comida, Dylan pregunta, ¿puedo ayudarte si quieres? Nar dice, no quiero, puedo comerla yo mismo, ya soy mayor, puedo hacer lo mío y tira lejos. Dylan y Varane se dan cuenta de que no sabe comer y empiezan a comer y piensan en voz alta, sujetémoslo fuerte para que no se caiga. Se ponen felices cuando empiezan a comer plátanos. Luego, Dylan le pregunta a Varane si Miran ha comido una hamburguesa, y en ese momento le colocan los bocados en la garganta. Cuando la señora Acer llega a la sala presa del pánico y pregunta dónde puse el collar de oración, no está allí. Cuando Zeida dice que no lo sé, Tark se enoja y pregunta por qué lo sabía. Cuando la señora Acer repite la pregunta, Berfin dice, se lo puse a Nar mientras ella lo vestía por la mañana. Luego, por la mañana, mientras lleva el collar de oración de Berfin Nar, él le dice que la protegerá del mal. Cuando Nar pregunta a Varane y Dylan si son buenas personas, Berfin le dice, no lo sé, tía, ya veremos. Cuando la señora Acer acosa a Berfin preguntándole por qué lo molestaba, Tark interviene entre ellos y envía a Berfin lejos de allí. Cuando Nar se lo derrama mientras come, entra en pánico. Cuando Dylan dice que no te preocupes, lo limpiaremos y pasará, Nar se sorprende y dice, ¿no estás enojado? Mientras Dylan lo limpia, ve las erupciones en su cuello y le dice a Varane, mira, siempre tiene un sarpullido por el calor. Nar se levanta de la mesa diciendo que está lleno. La señora Acer dice por qué no ven el collar de oración y entienden la verdad, todo es culpa mía, debí haber perdido el collar de oración desde el primer día. Cuando de repente los ve frente a mí en la mansión, se pregunta si le queda algo de sentido común. Tark dice, de ahora en adelante, no importa si hay sangre o sangre, nadie puede quitarme a Nar, no sufrí ni un poco para venir aquí. La señora Acer sigue provocando, diciendo que te hicieron pasar por un infierno y que ellos también lo harán. Mientras Berfin deambula, el tío Ahmed lo llama y le pregunta cómo está, dándose cuenta de que está de mal humor. Te aconseja que tengas paciencia y no te hagas daño a ti mismo ni a nadie más. Luego Faraón y el profeta. Lee iniciales sobre Moisés. Cuando le dices que use un lenguaje suave hacia quienes te lastiman, las malas palabras destruirán tu compasión. Los ojos de Berfin se llenan de lágrimas y cuando le pregunto qué hacer, a veces es muy agotador, el tío Ahmed dice que tengas paciencia, mi hermosa chica. Cuando Dylan dice que Nar se ha construido un gran muro, Varane dice que todavía no nos conoce, que confiará en nosotros tan pronto como nos conozca. Cuando Dylan dice, no entiendo cómo un niño no sabe jugar en el parque, pizza o hamburguesas, Varane dice que pensó que lo iba a golpear cuando lo sacaba del auto. Y Dylan está muy sorprendido. Mientras Varane dice que sus padres lo criaron para ser sobreprotector, Dylan dice que, después de todo, hay algo extraño en este niño. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.